viva y eficaz. Y para eso yo quiero que busquemos en Hebreos 4:12. Le daré 5 segundos para que lo busquen en su Biblia. Amén. Hebreos 4:12. Por el motivo del tiempo lo voy a comenzar a leer, pero búsquelo, anótelo, hágalo un highlight ahí si lo tiene en el teléfono. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Yo sé que es un versículo bien conocido, pero vamos a administrar lo que Dios me ha dado en el día de hoy. Amén. Y hoy quiero hablarle de lo que usamos todos los días, a cada momento, pero rara vez comprendemos en toda su magnitud, y es la palabra. Como decía en el primer culto, le decía que Dios nos creó semejantes a Él. Dice la palabra en Génesis que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y una de las semejanzas que Dios nos ha dado es poder pronunciar palabra, es poder articular palabra. Amén. Tener voz. Aleluya. Y decía que ustedes quizás me pueden decir: Yori, pero yo tuve un periquito, yo tuve una cotorra. ¿Cuántos de ustedes, no sé lo de otros países, pero los dominicanos mayormente, al pajarito que es verde le decimos cotorra y perico? Se parecen mucho, pero tienen una diferencia, y es que las personas le enseñan a hablar. Y tú podrás decir: sí, Yori, por eso ellos hablan también. Pero a los únicos que se les dio la capacidad de razonar, de pensar, fuimos nosotros. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos esa facultad como Dios. Y es que Pablo aquí en las cartas a los hebreos le quiere dejar bien claro, y nos quiso dejar bien claro, que la palabra de Dios no se limita a tinta ni a papel. No se limita simplemente a lo que esté escrito, sino Él dice que la palabra es viva y eficaz. Cuando algo está vivo, no hay muerte en ello, tiene vida. Amén. Valga la redundancia, no es estática, tiene movimiento. Dile al que está a tu lado: la palabra de Dios tiene movimiento. Amén. Y es eficaz porque cumple su prometido, cumple lo que necesita hacer en cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene fuerza para sanar, para libertar, para dar vida. Aleluya. Cuando Dios comenzó la creación, lo comenzó mediante a la palabra. Él usó y dijo: sea la luz, y fue la luz. Aleluya. La palabra de Dios es creativa. Aleluya. Por la palabra de Dios hay vida en nosotros. Porque la palabra de Dios es aliento, es soplo de vida. Y dice en Génesis que Él sopló vida en cada uno de nosotros. Tópale al que está a tu lado a ver si está vivo o está muerto. Está respirando, hay vida en el nombre de Jesús. Pregúntale: hay vida dentro de ti. Aleluya. Mira, tópale bien. Hay vida en el nombre de Jesús. Y la palabra es el vehículo de transición de lo invisible a lo visible. Aleluya. Es sencillamente el canal que une lo espiritual a lo natural, a lo físico, a lo que podemos ver. Aleluya. En el hebreo vamos a encontrarlo con la palabra que
que su significado es dabar, traducido directo del hebreo al español, dabar, que se utiliza para mencionar que la palabra que sale de la boca de Dios tiene que ver con llamar algo que no existe a la existencia. Dabar tiene que ver algo que no existe a la existencia. Y es por eso que Pablo usa y dice que es viva y eficaz. Aleluya. Hay un libro que se llama Hablar nunca es un acto inocente. Lo escribe Lucas Márquez. Y él explica que hay un término griego que se llama homologeo, que cuyo significado es diciendo lo mismo que Dios dice. Aleluya. Y el autor agrega que para funcionar en la dinámica de la fe es de vital importancia conocer la naturaleza de Dios y de su palabra. Amén. Y es por ello que el Dios de lo invisible se hace visible en nosotros cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios. Es por eso que cuando el Señor hablaba, Él producía vida en lo que lo escuchaban. Aleluya. Y es por eso que cuando nosotros hablamos, las personas que nos rodean tienen que escuchar vida en nosotros. Aleluya. Yo quiero leerte un testimonio que habla del poder de las palabras. Aleluya. Y te lo voy a leer textualmente y dice: una mujer viajó a la capital de su provincia para realizarse unos estudios. Recibió la peor noticia de su vida. En ese momento el médico le diagnosticó un cáncer de mama con metástasis, dándole apenas meses de vida. Ante esta sentencia, ella decidió valientemente rechazar toda quimioterapia que la iba a llevar al dolor y no le iba a producir ninguna esperanza. En cambio, ella decidió disfrutar sus últimos días junto a su familia. Antes de abandonar la clínica, ella le hace una pregunta al médico y el médico, el oncólogo, le dijo estas palabras: en poco tiempo comenzarás a sentir un creciente decaimiento. Vas a experimentar episodios de fiebre y finalmente un dolor irresistible en la zona donde está el tumor, el cáncer. Este dolor te dejará postrada en cama. Con ese diagnóstico, ella y su esposo se fueron a su casa y decidieron invertir sus ahorros en el viaje de sus sueños, para así poder despedirse. Sin embargo, al regresar, la sentencia médica comenzaba a cumplirse. La mujer comenzó a sentir un cansancio inusual, debilidad y hasta dolor en el pecho. El final parecía haber comenzado. En medio de esa angustia, recibieron una llamada urgente. Era el propio director de la clínica y él lo citó inmediatamente. Al llegar, los esperaba una comitiva de médicos e incluso abogados, visiblemente avergonzados. El director le confesó que había ocurrido un grave error técnico administrativo, que le habían entregado unos análisis que correspondía a otra paciente. Tras revisar sus verdaderos estudios, la mujer estaba en perfecto estado.
Tras la explosión de llanto y alegría de volver a nacer, queda una pregunta inevitable. Si ella nunca estuvo enferma de cáncer, ¿por qué su cuerpo comenzó a manifestar exactamente los mismos síntomas que el médico le describió? Siempre, dice el autor, me quedo con la duda de cómo hubiese continuado su vida, de no haber recibido jamás ese feliz mensaje del error de esa información. ¿Qué pasaría con los síntomas? ¿Ella los seguiría sintiendo? ¿Ella habría enfermado de verdad? ¿O ella habría muerto pensando que estaba enferma de cáncer? Más allá de las hipotéticas respuestas, dice el autor, no puedo dejar de ver el poder de las palabras. Palabras que pueden sanar, pero también pueden enfermar. Y palabras que pueden construir, pero también pueden destruir. Aleluya. Esa historia me impacta mucho, porque habla del poder de las palabras. Y yo decía en el primer servicio que muchas veces, dependiendo de quién viene la palabra, nosotros la tomamos. Esa palabra venía de una autoridad, de un médico, y esa joven lo creyó en su totalidad. Yo no sé cuántas palabras tú has creído en totalidad que no han salido de la boca de Dios. Aleluya. Y la única palabra que necesitamos atesorarla completamente y creerla en totalidad es la que sale de la boca de Dios. La que sale de la boca de Dios, porque la palabra que sale de la boca de Dios es vida y en abundancia. Aleluya. Y es aquí que quiero hacer un paréntesis, bueno, no un paréntesis, pero un contraste. Y es que quiero llevarlos a como Dios me confrontó. Y es que al nosotros tener semejanza con Dios, nuestras palabras también tienen un peso en lo espiritual. Pero no solo en lo espiritual, en lo material también. Y es por eso que nosotros necesitamos cuidar lo que hablamos. Dile que está a tu lado, cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas, aleluya. Y es que la palabra de nosotros no solamente tú la puedes tirar al aire, tienen un peso en lo espiritual, aleluya. Proverbios 18 del 20 al 21 nos advierte y nos dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vuelve y repítele al que está a tu lado: ten cuidado con lo que hablas, porque puedes comer de sus frutos. Aleluya. El versículo 7 del mismo Proverbio 18 dice: la boca del necio es quebrantamiento. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Y es que muchas veces nos atamos con los dichos de nuestra boca. Con lo que nosotros hablamos, nos atamos nosotros mismos. Atamos incluso a otras personas. ¿Qué pasaría si esa mujer nunca hubiera recibido esa llamada de ese director? Algo que me impacta también de esa historia es que tuvo que venir alguien superior a ese médico a hacerse cargo de esa llamada. Lo que ese médico había declarado sobre esa persona, tuvo que venir alguien superior a él para poder cancelarla.
¿Qué hubiera pasado si esa mujer se hubiera quedado con ese diagnóstico? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas que estamos atados a esa palabra de maldición que muchas veces nosotros mismos declaramos sobre nuestras vidas? Que la declaramos sobre nuestros hijos, que le decimos frases que los limitan, que le decimos cosas que no están bien, que no salieron de la boca de Dios. ¿Qué pasa cuando hablamos mal de nuestro trabajo? ¿Qué pasa cuando hablamos mal de nuestro jefe? Cuando lo maldecimos con los dichos de nuestra boca. Y no te estoy hablando de maldición, de tirarle palabras que son ofensivas, sino te estoy hablando de la maldición que sale de tu boca al rechazar lo que Dios ha hecho contigo. A rechazar lo bueno que Dios ha hecho contigo. Aleluya. Declaramos ruina sobre nosotros mismos porque nos declaramos: este trabajo no sirve, ese jefe es malo. ¿Qué tú crees que vas a hacer? ¿Qué tú crees que va a pasar si dice que en Proverbios que vamos a comer de los frutos de lo que decimos? Yo me preparé para no recibir muchos amenes, para no recibir muchas cosas, porque yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos y corta para allá y para acá. Eso me cortó a mí demasiado. Y es que sin darnos cuenta muchas veces incluso marcamos a nuestra próxima generación. Repetimos las palabras que nos repitieron a nosotros de generación en generación. Tú no puedes. Tú nunca vas a lograrlo. Tú no eres inteligente. Eso no es para nosotros, eso es para los ricos, eso es para personas pudientes. Tú no tienes la capacidad. Tú eres irresponsable. Tú eres bruto. Tú nunca serás feliz. Atamos a las generaciones a esas palabras. Lo limitamos a nuestras palabras. Pero gloria a Dios, que Dios es bueno y es justo. Aleluya. Y Él viene para romper cada una de esas maldiciones que incluso atan generaciones de nosotros. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Hay frases que nos han dicho: esa carrera no es para ti, tú nunca lo vas a poder lograr. Pero eso es lo que dice Dios de nuestras vidas. Tú siempre haces lo mismo. Mi esposa siempre me corrige eso, porque muchas veces yo hablando con ella le digo: tú siempre haces eso. Tú siempre. Porque lo aprendí así. Pero es que necesitamos cambiar lo que sale de nuestra boca. Necesitamos comenzar a hablar lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Y yo le he tenido que pedir perdón muchísimas veces porque yo lo sigo haciendo. Pero ella siempre me recuerda: no siempre. Eso pasó y se quedó en el pasado.
Y eso me recuerda lo que dice Segunda de Corintios 5:17, y es que en Cristo somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Aleluya. Otra cosa que nosotros hacemos como cristianos, como hijos de Dios, es que menospreciamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Menospreciamos nuestra apariencia. Aún nos miramos al espejo y decimos: lo que tú hiciste conmigo no me gusta. Yo quisiera tener lo que tiene esta otra persona, lo que sea. Cuando hacemos ese tipo de cosas y menospreciamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en Génesis 1:31 dice, cuando Dios termina de hacer la creación, dice que vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró bueno en gran manera. Nosotros somos hechura de Él y somos hechos buenos y en gran manera. Yo no sé si tú te lo crees, pero tú eres bueno y en gran manera porque fuiste hecho por Dios. Aleluya. Y es que no somos cualquier cosa. Somos hechura de Dios, imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Hay una historia en la Biblia que me recuerda mucho eso, y es que cuando Miriam, la hermana de Moisés, porque una cosa cuando menospreciamos lo que Dios ha hecho en nosotros y en los demás, comenzamos a murmurar, no solamente de nuestro hermano, comenzamos a murmurar de Dios. Y Miriam y Aarón comenzaron a murmurar a Moisés. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a murmurar a Moisés, pero Dios dice que lo comenzaron a murmurar a él. Dios como que se cogió el pleito para él. Yo no sé si tú entiendes la magnitud de esto, pero cuando tú murmuras a tu hermano, tú estás murmurando la obra de Dios. Y por causa de esa murmuración, a ella le cayó lepra. Y hubo que sacarla del campamento. Y si no hubiera sido por la misericordia de Moisés, que oró a Dios para que Dios la perdonara, Miriam hubiera muerto con lepra. Yo sé que muchas veces tú has sentido que hay personas que han murmurado contra ti. Pero yo quiero decirte que perdónalos. El mismo Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando nosotros perdonamos, liberamos a la otra persona de esos lazos, pero también nos liberamos a nosotros mismos. Aleluya. Cuando hablamos de lo que no viene de Dios, estamos proclamando muerte delante de nosotros. Cuando llamamos a nuestros hijos las cosas que Dios no ha dicho de ellos, le estamos proclamando muerte. Cuando declaramos cosas sobre nuestros esposos, esposas, que Dios no ha dicho, estamos proclamando muerte. Cuando declaramos cosas que Dios no ha dicho sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre lo que tú posees, estás declarando muerte sobre eso. Y después te preguntas, y nos preguntamos, me incluyo,
Pero ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué me está yendo de tal manera? Es porque quizás hubo un momento de tu vida que declaraste muerte sobre lo que Dios había llamado vivo. Pero qué bueno es Dios que en esta tarde Él nos recuerda que su palabra es viva y eficaz. Y tú me preguntarás, Cherry, pero ¿cómo yo declaro vida sobre lo que yo declaré muerto? Declara la palabra. Declara la palabra sobre tus hijos. Aleluya. Declara la palabra sobre tus posesiones. Declara la palabra sobre tu esposa, sobre tu esposo. Aleluya. Declara la palabra. Declara la palabra de lo que Dios ha dicho de ti. Nosotros estamos criando a Abimael en su año número 2. Dicen que son los terribles 2. Pero nosotros como familia hemos decidido no aceptar eso sobre Abimael. No aceptar eso sobre nuestros hijos. Y hubieron momentos que sí, que yo lo dije, ay, que esos son los tremendos, los terribles 2. Pero después Dios nos recordó y nos dijo, no acepten eso sobre sus hijos. Y hay algo bien interesante que mi esposa tomó la iniciativa. Y es que ella comienza a declararle todas las mañanas, cuando él se levanta, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un niño obediente. Yo tengo el carácter de Dios. Yo tengo el amor de Dios. Yo soy bueno con los demás. Y lo que eso está produciendo es vida en Abimael. Y Abimael ha cambiado un 80%. Todavía le dan su cosita. Y Dios todavía sigue testeando probando nuestra fe. Y sí que lo que hemos declarado es así. Pero hemos visto el cambio en él. ¿Tú quieres ver cambio en tu familia? Comienza a declarar la palabra de Dios. ¿Tú quieres ver cambio en tu trabajo? Comienza a declarar la palabra de Dios. Comienza a establecer el reino de Dios donde quiera que tú pises. Dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes, pero también somos linajes escogidos de Dios. Somos embajadores de Dios. Es que cuando lleguemos a un lugar las cosas no pueden seguir siendo igual, porque portamos la palabra de Dios que es viva y eficaz. No podemos ser partícipes de lo que se habla. Tenemos que declarar la palabra. Oye, esto ya no hay que buscar nada, porque ya esto dije en el primer servicio, no puedo decir esa palabra, pero puedo usar una palabra dominicana, y es que esto se embromó. Que casi la prima de lo que va ahí, de lo que la gente dice en la calle. Pero tú no puedes ser partícipe de eso. Porque cuando tú te haces partícipe de que tú estás aceptando la muerte que las personas de este mundo están declarando sobre esta nación, sobre tus hijos, sobre la educación. Muchas veces decimos, es que el sistema escolar de Lawrence no sirve. Yo quisiera vivir en Hebron, yo quisiera vivir en Andover, porque esos son los mejores. No, el sistema escolar de Lawrence es el mejor, porque Dios está aquí. Y si Dios te puso en ese lugar, tú vas a declarar vida sobre ese lugar. Eso lo hemos aprendido incluso de nuestros pastores que nos dicen que cuando los hijos de ellos van a un lugar, ellos van y oran por ese lugar. Y la palabra de Dios me recuerda que dice que nuestros hijos son saetas. Y si tu hijo está entrando en ese sistema escolar, es una saeta de Dios. Ahora procura que tú la mandes como Dios lo manda. Aleluya.
procura que tú lo mandes con la palabra de Dios todos los días. Declárale la palabra. Declara la palabra sobre ese matrimonio que necesita ser restaurado. Aleluya. Declara vida sobre tu casa. El Señor llevó a Ezequiel delante de un valle de huesos secos y le dijo: ¿tú crees que estos huesos vivirán? El Señor le dijo, Ezequiel le dijo a Dios: Señor, eso tú lo sabes, eso solo tú lo sabes. Y él le dijo: profetiza, hijo de hombre. Comienza a profetizar, hijo de hombre, sobre tu casa. Comienza a profetizar sobre tu familia. Aleluya. Comienza a profetizar sobre tu negocio en el nombre de Jesús. Y vamos a ver si la palabra de Dios no se hace viva, no se hace eficaz. Yo te reto en esta hora a ver si tú comienzas a declarar la palabra de Dios, si no va a haber vida donde había muerte. Porque es que se necesita declarar la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a cambiar nuestro lenguaje. No podemos ser partícipes de lo que el mundo dice. No. Mi esposa siempre me recordaba cuando llegamos a este país, cuando ella llegó a este país, yo le decía: no es que las cosas se tienen que hacer de esa manera. Porque eso es lo que aprendimos. A veces lo que aprendemos creemos que es así. Y ella me decía: es que si eso pasó con esa persona, no tiene que ser mi caso. Y es que muchas veces vemos a los demás y nos vemos en esa situación. Creemos porque aquel fracasó en el matrimonio, eso es lo que me espera a mí. Creemos que porque a mi familia o tal persona le pasó eso en ese estado de su vida, eso es lo que me espera a mí. Hay un testimonio en mi familia y es que mi abuela, su esposo murió a muy temprana edad. La Biblia habla que las maldiciones visitan las generaciones. Cuando el esposo de mi tía, ellos tenían exactamente la misma edad, la muerte visitó a su esposo de mi tía. A la misma edad que tenía mi abuela, no la misma edad que tenía mi abuelo, porque provenía de mi abuela, ¿verdad? La misma edad que tenía mi abuela, el esposo de mi tía se le enferma. Una enfermedad muy parecida a la que murió mi abuelo. Una enfermedad estomacal. Y mi tía tuvo que comenzar a declarar vida sobre su esposo. Si ella no había entendido ese tiempo, su esposo muere y ella queda viuda a la misma edad que su mamá quedó viuda. Yo no sé si tú me estás entendiendo, es que necesitamos comenzar a declarar vida a lo que vemos muerto. No porque le pasó a mi mamá me tiene que pasar a mí. No porque le pasó a mi papá me tiene que pasar a mí. Pero tampoco lo podemos pasar a las otras generaciones. No porque te lo dijeron a ti, tú se lo tienes que decir a tus hijos. No porque te limitaron a ti, tú tienes que limitar a tus hijos. Aleluya.
Comienza a declarar vida sobre ellos. Y yo quiero que tú comiences a recordar palabras que tú has declarado sobre tus hijos y comiences a cancelarla en el nombre de Jesús. Palabras que tú has dicho de maldición sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo que te rodea. En el nombre de Jesús necesitamos cambiar nuestro vocabulario. Jesús entendió eso. Y cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, cada una de las respuestas que Jesús dio fue: escrito está. Yo no sé qué circunstancia de tu vida tú necesitas recordarle a las maldiciones: escrito está. A las tentaciones: escrito está. Jesús declaró la palabra que ya estaba escrita. Pero para eso necesitamos estudiar la Biblia. Dile que está a tu lado. Para eso necesitas escudriñar las Escrituras. Yo decía que aún el enemigo, dice la Biblia, que conoce la palabra de Dios. Y el diablo fue bien astuto. El diablo le dijo: sí, escrito está que a sus ángeles mandará para cargarte, y lo estoy parafraseando un poco, para que tus pies no tropiecen sobre piedra. Pero Jesús, como era la palabra viva y como sabía su palabra, Él le dijo: sí, pero escrito está que a tu Dios no tentarás. Y es que necesitamos conocerla, porque dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Dios ha vencido al mundo. Necesitamos conocer la palabra de Dios porque es la única que nos va a dar vida cuando creamos que no hay solución a nuestros problemas. Necesitamos recitarla de día y de noche, aleluya. Necesitamos recitarla cuando nos dicen escrito está. Necesitamos decirle: sí, escrito está, porque Dios me dará fuerza para yo poder vencer a esa tentación, aleluya. En Mateo 12:34 dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y es que si de nuestros labios está saliendo maldición, en el sentido de cosas que no provienen de Dios, si nuestras palabras son quejas, derrotas, eso refleja lo que hay en nuestro interior. Si cada vez que nos dicen algo, nosotros lo primero que sale de nuestra boca es una queja, tenemos que revisarnos. Y es ahí que nos damos cuenta cuando necesitamos urgentemente a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos ser sanados, ser lavados por las palabras de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, del 4 al 9, y le dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repítelas a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y la atarás en tu mano como una señal. Las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. Necesitamos comenzar a vivir la palabra de Dios. Hay una historia que me gustaría contarla, es una historia verídica de alguien de aquí, de esta casa. No revelaré nombre porque no es necesario. Pero esta joven llega a su casa y esa joven llega muy abrumada por todo lo que está pasando. Ella no sabe cómo va a pagar la casa, ella no sabe cómo va a pagar los biles. Tiene mucha tarea, tiene el trabajo. Esos momentos en la vida cuando entendemos que necesitamos una intervención de Dios en nuestra vida, porque si no, creemos que vamos a morir. Y ella llega a su casa y cuando llega, lo único que puede hacer es tirarse a los pies de su madre y llorar y llorar y llorar. No como dice la canción, pero ella lloró muchísimo y no estaba inconsoladamente llorando. Su madre no dijo nada, pero lo único que salió de la boca de su madre fue versículos de la palabra de Dios. Y ella cuenta en su historia que su mamá le repetía versículo tras versículo. Y todo lo que salía de su mamá era versículos de la palabra de Dios, promesas de Dios, recordándole promesas de Dios, afirmando su fe. Aleluya. Y todo lo que salía de la boca de la mamá era versículos de la palabra de Dios. Eso no es lo que me impacta totalmente de la historia. Me impacta que la mamá podía hablar cualquier otra cosa. Su madre podría decirle: tranquila, mi hija, que todo va a estar bien. No te desesperes. Todo está bien, tranquila, hay solución. ¿Está bien eso o no está bien? Eso está perfectamente, eso es lo que haría una madre a sus hijos. Pero esa madre fue más inteligente y comenzó a sembrar palabra viva, palabra eficaz. Aleluya, palabra que penetra en el nombre de Jesús, que examina los pensamientos. Aleluya, esa es la palabra que transforma. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios es la que transforma nuestra vida. Y dice ella que cuando su mamá le hablaba, algo pasaba dentro de ella y ella se comenzaba a calmar. Y que llegó un momento que sus lágrimas cesaron de sus ojos. Y dice ella que una paz entró en ella. Aleluya. Entró una paz tan grande en ella que ella sabía que eso no cambiaba la situación a su alrededor, pero ella sabía que estaba confiada porque estaba en la mano de su Creador. Aleluya. Y esa paz le entró en ella y transformó ese momento. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos la palabra de Dios. Y yo diría, en todo momento necesitamos la palabra de Dios porque es viva. Aleluya.